tenemos el Thermatic, que es el ingreso de la corriente hacia adentro del motocompresor, donde vamos a tener línea, arranque y trabajo. Vamos a colocar el protector térmico. Colocamos el protector térmico primero. Después colocamos el relay, que no es amperométrico, no tiene bobina, es un relay electrónico. Y ahora vamos a probar este motocompresor, una línea que sería la 220 al relay electrónico y el otro 220 al protector térmico. Y ahí vamos a poner en marcha esta unidad motocompresora. Vamos a medirle el consumo de amperaje. Estamos en 1 ampere 30, 1 ampere 29, tiene una pequeña oscilación por la corriente de la red. Están dando en buenas condiciones. Y ahora vamos a probar el rendimiento. Nunca se olviden de probar el rendimiento de la unidad motocompresora, que es importante, si no vamos a tener un frío malo. Tiene que rendir óptimamente. Así que vamos a soldarle un cañón en la salida de alta, o sea, de la alta de compresión. Acá tenemos alta de compresión, tenemos una línea de succión y otra línea de succión. La cual esta sería la que va al evaporador y esta es para que pongamos nuestra llave de servicio, llave pinche, o podemos utilizar una válvula, o sea, un cañito con válvula, para el ingreso de tanto sea de aceite o vacío o carga de refrigerante. Así que vamos a proceder a soldar un cañito acá para poder probar el rendimiento. Bueno, vamos a probar el rendimiento a esta unidad motocompresora. Tiene que rendir 500 libras en aproximadamente entre 10-15 segundos. Cortamos un trozo de caño de 1/4. Sacamos el pedacito. Bueno, ya tenemos el chicotito de caño de 1/4, cobre. Vamos a hacer una pestaña reforzada. Vamos a darle cuerpo al cobre. Y ahora vamos a hacerle la pestaña colocándole una gotita de aceite en el cono. Es para que no se desgaste el cono más que todo. Y acá hacemos la pestaña de esta forma. Cuando llegamos al máximo, le damos un pequeño golpecito, no fuerte porque se va a romper la herramienta, para que se abra el cobre. Y ahí el cuartito que le falta. Una vez que ya tenemos hecha la pestaña reforzada, colocamos la tuerca de bronce, que es la que va a ir enroscada en el manómetro para probar el rendimiento, pero todavía no lo vamos a poner porque tenemos que soldar este caño acá. La salida de alta es la alta presión del motocompresor. Pero ¿qué sucede? Si nosotros le ponemos un chicotito de caño o le ponemos un nipple y ponemos una manguera de servicio, la manguera tal vez no soporte la alta presión. O si la soporta, la estamos deteriorando antes de tiempo, o sea, le estamos dando un envejecimiento prematuro. Entonces lo mejor que hay es un cañito de 1/4 y soldarlo. Vamos a soldar con fundente. ¿Por qué fundente? La símil plata suelda cobre con cobre, pero ¿qué es lo que sucede? Este caño que vienen de fábrica no son cobre puro, entonces tenemos que
colocarle un fundente como para que limpie la superficie y pueda adherirse la similplata. Así que le vamos a soldar este cañito con fundente y similplata. Para que este caño ingrese, acá tenemos que agrandarlo. Para agrandarlo lo vamos a calentar. Vamos a utilizar una autógena en la cual tenemos oxígeno y butapropano, el común de cocina, y tenemos que manejar con mucho cuidado, o sea, tenemos que respetar porque es un elemento peligroso el autógeno. Prendemos el butano primero, después habilitamos el oxígeno y ahí ya tenemos en la puntita azul, no en la flama, en la puntita azul tenemos todo el poder del autógeno. Calentamos el caño con una pinza fina, lo agrandamos. Calentamos hasta que se ponga el rojo. Y ahí lo vamos agrandando suavemente, no de golpe porque si no se va a rajar y se va a abrir. Y probamos. Ahí entró. Ponemos un poquito de fundente. Siempre el calor del caño más grueso hacia el más fino. Colocamos el fundente sin quemarlo, que se derrita, y ahora por supuesto se va a quemar, pero ya limpió la superficie. Y acá soldamos. Ya está listo. Una vez que terminamos de soldar, siempre cierren la autógena, tanto sea el oxígeno como el butano, para prevenir accidentes. Bueno, y ahora vamos a probar el rendimiento teniendo cuidado acá que tenemos esta zona, todavía hay calor ahí. Entonces vamos a enderezar con una pinza. Enderezamos con una pinza y ponemos el manómetro. No es mano vacuómetro, manómetro. Por supuesto que hay manómetros más chiquititos. Lo que pasa es que acá nosotros en el instituto usamos este tipo de manómetros porque tenemos mejor lectura y se puede apreciar la presión en forma instantánea. Ajustamos bien, no se olviden que 500 libras son casi 350 kilos. Y ahora lo conectamos eléctricamente y acá a mí me tiene que marcar 500 libras en 15, en 20 segundos, si es menos mucho mejor, pero ya más no serviría el motocompresor. Ahí lo desenchufamos y la aguja tiene que quedar clavada. 500 libras, o sea, él va a levantar mucho más, ¿no? Puede llegar a levantar hasta 600 libras, pero sería sacrificar el compresor, porque yo necesito 500 libras para tener un óptimo funcionamiento en el refrigerador, o sea, voy a tener un frío extraordinario. Si tengo menos de 500 libras, voy a tener un frío malo, un frío que no va a parar nunca, porque no va a llegar al punto de corte. Ahora, si yo tengo acá 500 libras
y la aguja queda clavada, es porque el rendimiento de la unidad motocompresora es óptima. Tampoco si llega a 500 libras y yo paro el motocompresor y la aguja empieza a descender, o sea, se va hacia el cero en forma violenta, tampoco me sirve porque las 500 libras me va a levantar, perfecto. Voy a tener un buen frío, pero cuando pare, esta descompresión que va a tener, que es un problema de flapper, de valvulita dentro de la caja flapera, ¿qué va a hacer? Me va a empujar el gas caliente del condensador hacia el evaporador. ¿Y qué va a suceder? Se va a empezar a descongelar enseguida, el termostato va a reaccionar, porque va a decir, se está descongelando, le voy a dar marcha de vuelta. Y es un motocompresor que no va a servir para nada. Entonces, lo mejor que hay es 500 libras y que la aguja ahí quede clavada. ¿Lo están viendo? Son 500 libras clavaditas, no se mueve. O sea que esta unidad motocompresora está óptima, tanto sea de rendimiento como de consumo amperométrico. Ahora vamos a descomprimir esta presión con mucho cuidado porque son 500 libras, o sea, son 35 kilos. Si yo doblo el caño o algo y me llega a reventar, lo puedo lastimar. Entonces primero lo voy a descomprimir paulatinamente. Ahí se descomprime y ahí ya puedo sacar porque ya esta presión no me va a dañar si se rompe el caño. Vamos a probar nuevamente en cuanto a segundos se refiere. Ajustamos nuevamente. Siempre el ajuste es con una sola mano, no con dos, porque las fuerzas de las manos son desparejas. Ahí. Y ahora vamos a controlar. Voy a controlar con el reloj. ¿En cuántos segundos levanta 500 libras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos tenemos 500 libras. O sea que este compresor está óptimo. ¿Por qué hay que hacer esta prueba? Porque si me levanta a mí 500 libras en 25 segundos o en 30, no me sirve. Porque el refrigerante no va a licuar totalmente. Entonces no voy a tener buena expansión. Por ende voy a tener un frío malo. El frío malo es que tarda muchísimo, por ejemplo, en enfriar la mercadería. Tarda mucho en hacer las cubeteras. No para nunca, porque no llega nunca a los 15, 16 bajo cero, que es lo que tiene que tener el bulbo del termostato, que está ubicado en la última o anteúltima vuelta, para que ella corte. Entonces va a gastar electricidad, o sea, no va a funcionar bien. Por eso siempre prueben los motocompresores en la parte de rendimiento de alta. Sea usado, sea nuevo, porque que sea nuevo no quiere decir de que sea óptimo. Y como la garantía la tienen que darle ustedes al cliente, no el repostero, sino ustedes, entonces primero probamos en el banco. Si estamos convencidos que esto funciona bien, lo colocamos en la máquina. Porque en definitiva la responsabilidad es nuestra. Así que vamos a descomprimir nuevamente, muy suavemente, con una sola mano siempre. Descomprimimos, ahí todavía tenemos alta presión, peligro para nuestro cuerpo, puede salir una esquirla, ahí ya no. Ahí ya descomprimimos tranquilamente, guardamos el manómetro, que no se golpee, porque si este se golpea después tenemos que cotejar con otro. Pues si varía la aguja, nos engaña a nosotros en cuanto a la prueba de rendimiento. Bueno, vamos a cortarle
un chicotito que es donde vamos a empalmar con el condensador. O sea, la alta del condensador. Este vamos a hacer otro nuevito para poder hacer el caño de apéndice. Vamos a hacer un cañito de apéndice que podemos usar una válvula ya comprada o podemos dejar obturado y utilizar una llave pinche. Vamos a hacer dos cosas para que aprendan. Vamos a hacer este que es más barato y después yo le voy a poner la llave pinche para que vean cómo pincha el cañito y cómo lo pueden soldar para que quede presurizado todo el sistema, o sea que quede hermético. Nunca dejen una válvula en un sistema de refrigeración, porque van a aparecer pérdidas. Acá hacemos de vuelta la pestaña. Siempre no se olviden de la gotita de aceite. Como no es reforzada, porque acá voy a trabajar con baja presión, no hace falta que golpee el caño de cobre. Entonces acá hago la pestañita. Ya está. La tuerca. Y ahora vamos a soldar en lo que sería el caño de apéndice. Por este cañito nosotros podemos hacerle vacío, cargarle aceite, cargarle el refrigerante y regular todo tipo de presión. Así que primero vamos a hacer con un nifle, lo más barato, y después yo le voy a sellar y voy a pinchar con una llave pinche para que vean las distintas posibilidades que ustedes tienen. Acá tenemos un nipple, un cuarto por un cuarto. Yo lo voy a enroscar acá. Ahora lo vamos a ajustar y de acá sacamos nuestra manguera de servicio. Ajustamos siempre con una mano. Y ahora vamos a soldar acá. Abrimos nuevamente la autógena. No se olviden nunca de cerrarla porque es un elemento peligroso. Y como dijimos que esto es hierro cobreado, con cobre vamos a tener que ponerle una gotita de fundente para que limpie bien la soldadura y podamos tener un sellamiento total del cañito. Calentamos la punta un poquito y él se va a pegar solito. Entonces, ahora vamos a hacer la soldadura. Calentamos un poco para que el caño se introduzca en el otro y no se nos caiga cuando estamos soldando. Ahí está. Retiramos el fuego. Siempre que pongamos fundente, nunca tenemos que poner con el mismo fuego, porque si no lo estamos quemando antes el fundente. Y lo único que vamos a hacer es carbonilla, en la cual vamos a tener una pérdida. Ahí ya se soldó. Volvemos a cerrar la autógena. Nunca se olviden. Y ahora vamos a retirar el aceite, porque vamos a ponerle aceite nuevo a este compresor. Es un compresor usado que el cliente trajo para que se lo coloquemos en su refrigerador, en su heladera o nevera. Depende de en qué país estemos, cambia el nombre. Vamos a guardar los elementos que no usamos para que
no nos estorben el trabajo.